Estaba leyendo el otro día un artículo muy interesante que escribió el economista Juan Miguel Massot, que es director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador, que, bueno, habla sobre innovación, sobre emprendedurismo, pero también habla del escenario de esta crisis, que modifica estos dos conceptos, ¿no? Obviamente, innovación siempre ha habido y es lo que evidentemente ha hecho que todo avance. El emprendedurismo es algo que cada vez se instala más en las sociedades, pero ¿cómo varían estas iniciativas tan importantes con un escenario de crisis como el que hemos vivido por el aspecto por aspectos que han tenido que ver, por supuesto, con la pandemia y con una situación económica que ha complicado y mucho? Pero para que nos cuente un poco más acerca de todos estos temas y ver un poco cómo se puede paliar o cómo podemos transitar estos momentos económicamente difícil, tenemos en línea a Juan Miguel Massot, que tiene la gentileza de atendernos esta mañana. ¿Cómo le va, Massot? Buen día. Guillermo Jaeto me lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, un placer. Felicitaciones por su artículo, porque la verdad que me pareció súper interesante, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo está viendo este momento en donde pareciera que todos los problemas de la economía terminan finalmente en que el dólar cuesta 200? Y yo no sé si tanto es el dólar lo que se aprecia o es el peso que se deprecia. Porque si uno ve las cosas en dólares o las compras en dólares, con $200 en el mundo entero se hace más o menos lo mismo que siempre, ¿no? En cambio, con 200 pesos acá en los últimos años, la cosa se ha complicado mucho si uno quiere comprar lo mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Es como usted dice, hay un excedente monetario que debería haberse absorbido o empezado a absorber desde el año pasado. Uh-huh. Al principio de este año se aplicó una política monetaria y fiscal un poco más prudente, pero luego de unos meses y ya en presencia del escenario electoral eso se cambió. Uh-huh. Entonces, independientemente de pisar el dólar, tarifas, etcétera, esos excedentes monetarios en condiciones de que la economía no arranca, no aumenta su producción y las expectativas son crecientemente negativas, el peso se deprecia, que como espejo tiene en la Argentina el aumento del dólar, y que cuando uno tiene un dólar oficial y el gobierno tiene capacidad para en sus reservas, no tiene reservas suficientes para satisfacer la demanda de dólares de los agentes, sí, termina abriéndose un mercado paralelo, que ya hace un tiempo que lo tenemos, no es una novedad, pero esa brecha entre el dólar paralelo, los otros dólares que son legales, pero se hace a través del mercado financiero, se agranda. Claro. Entonces es un tema complicado porque se observa una caída del poder adquisitivo de los consumidores, de la gente, de las familias, que es una pérdida de poder adquisitivo notable. Y eso genera mucho malestar. Eso llama la atención también porque, por un lado, el gobierno intenta expande la cantidad de dinero para que la gente tenga más dinero, pero ese dinero vale bastante menos. Y yo creo, y esto es una opinión, no sé bien exactamente cómo opina la mayoría de la población, que incluso preferirían tener una inflación mucho más baja en vez de tener más cantidad de billetes, porque esto genera expectativas muy negativas, es decir, se pareciera que no tuviera fin, que se pudiera acelerar. Entonces, en vez de ponerle más plata, billetes, más que dinero en términos de poder adquisitivo, billetes a la gente a través de expansión del gasto público financiado con emisión monetaria, a lo mejor lo que hubiese sido mejor es hacer un plan de estabilización para bajar la tasa de inflación al menos al 1% mensual sustentable. Claro. Esta es una opinión y no sé exactamente la psicología de los argentinos cómo hubiese reaccionado, pero por lo que se ve habría tenido que ser una política o una estrategia de evaluar.
por lo menos a fin del año pasado. Parece como algo contradictorio en algunos aspectos, porque además los economistas, que son obviamente quienes manejan estas situaciones y estas variables, ¿no?, con mucha solvencia, pero pareciera como que hay diferencias también en esto. Hay una corriente o una parte de los economistas que dicen, bueno, la emisión no necesariamente trae inflación aparejada. Y otra corriente que dice, si siguen imprimiendo va a llegar un momento que 1.000 pesos no van a servir para nada. De hecho, uno piensa, bueno, los 1.000 pesos de hace un año, o los 100 pesos de hace un año, son los 1.000 pesos de ahora, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde está el equilibrio, o cómo se puede encontrar un equilibrio como para, bueno, que la gente, por supuesto, todos tenemos que vivir, y todos tenemos que comer, y todos tenemos que consumir medicamentos que se consumen, pero ¿cómo se encuentra el equilibrio para que esto no sea una suerte de situación que por el momento, para quienes tenemos muchos años y hemos vivido momentos hiperinflacionarios, todavía ni siquiera se aproxima a otros momentos, pero empiezan como a encenderse luces, ¿no?, de alerta? Sí, y tenemos al menos tres cuestiones las que se menciona. Con respecto a la primera, la literatura económica en todo el mundo, lo que estudian, diríamos, el 99% de los economistas del mundo, sí, y lo que seguramente el 99% de los docentes, académicos, investigadores coinciden, es que en el largo plazo la emisión monetaria, los excesos de emisión monetaria generan aumentos de precios. Sí. Y ahí vamos a la segunda cuestión. ¿Por qué excesos monetarios? Es más cantidad de dinero de lo que la gente quiere tener. Si usted quiere tener 100 y el gobierno le ofrece 200, bueno, le sobran 100. Entonces esos 100, los 200 se terminan depreciando hasta que el poder adquisitivo termina siendo 100, que es lo que realmente usted quiere tener. ¿Y cómo se deprecia? Bueno, los precios de la economía aumentan. Este tipo de dinámicas, el argentino lo ha vivido desde hace muchísimas décadas, o muchas décadas, y sabemos muy bien que la medida que aumenta la emisión monetaria y esa cantidad de dinero no es la que queremos tener, porque la actividad económica no acompaña, no queremos atesorar más pesos, aunque sea en la caja de ahorro, esos pesos sobran. Y necesariamente esos excesos monetarios terminan impulsando los precios, tenemos los mismos bienes para más cantidad de pesos, y por otro lado, eso se acentúa porque la gente comienza a ver que eso persiste, no es algo meramente transitorio. Si el gobierno insiste, la gente se pone, diríamos, más nerviosa, toma precauciones acerca de eso y termina sacándose más pesos de encima de lo que se sacaría, acelerando la tasa de inflación. Esto no es una cuestión muy opinable en el mundo, para nada opinable. Esto es, diríamos, el estándar de conocimiento de los economistas del mundo, incluyendo los argentinos. Puede suceder que algunos economistas en el margen opinan algo diferente, pero también se observa que cuando una cosa es cuando se está cerca del poder y esto es cuando está en el mundo académico. Cuando están en el mundo académico o actúan como consultores dicen esto, que yo les comento. A veces cuando están más al abrigo del poder o tienen intereses, pueden llegar a decir otra cosa. No le estoy diciendo el 100%, pero estamos hablando del, no sé, 97, 98% de los economistas profesionales o aquellos analistas incluso financieros, comerciales, que siguen estas cuestiones. Y lo que, con respecto a lo último, uno lo que esperaría es una programación macroeconómica, un programa macroeconómico que pueda conducir a que converja el deseo de tener pesos de la gente con lo que el Banco Central está poniendo a disposición de la gente, ¿no? La oferta monetaria. Si la oferta y la demanda, así como vemos en los precios de los tomates, perdón la asimilación, pero me parece que la gente es bueno ponerlo en ejemplos cotidianos
Claro. Porque la gente lo entiende mucho mejor, ¿no? Exacto. Si usted va a la verdulería, el precio del tomate se multiplicó por 3, usted no compra el tomate, salvo si va a comprar 5, compra 1. Claro. Y la reemplaza por otra cosa. No porque vaya a reservar valor, sino porque va a consumir algo que relativamente es más barato. Claro. Y cuando uno mira, y que me perdonen los colegas, este tipo de comparación, cuando usted ve los pesos y el dólar, pasa algo parecido. Yo tengo demasiados pesos y por otro lado el dólar me queda barato, yo me saco de encima los pesos y voy al dólar que va a estar barato relativamente, y después, porque sé que además en el futuro eso va a aumentar de precio. Entonces, ¿va a aumentar de precio? Discúlpeme, Mazol, le hago un paréntesis. ¿Va a aumentar de precio o va a mantener el poder adquisitivo con esa cantidad X de dólares que compra hoy? Bueno, hay dos cuestiones nuevamente. ¿No? Si uno mira el poder adquisitivo, como usted decía al inicio de la conversación, uno observa que el dólar a nivel internacional mantiene bastante su poder adquisitivo. Tiene, digamos, 2% de inflación, ahora se aceleró la inflación, pero uno no cree que a lo largo de un año pierda el poder adquisitivo de una manera significativa. Lo cual conduce a que uno... otra cuestión es en la Argentina, donde los precios en dólares se derrumban, porque, claro, el precio del dólar sube y los precios de los bienes no pueden seguir, o de los alquileres o de los autos, no pueden seguir uno a uno el precio del dólar, por ejemplo, Blue. Entonces, hay cosas que se abaratan en dólares, y usted gana poder adquisitivo si usted tiene dólares, y por eso la gente corre al dólar. Claro. De cierta manera, este tipo de círculo termina siendo un círculo vicioso, y es generándose una especie de profecía autocumplida, ¿no? Yo creo que el precio va a valer, el dólar va a subir de precio, finalmente todos pensamos eso, el precio del dólar sube y el poder adquisitivo de ese dólar que se escapa termina aumentando, por lo menos en Argentina. En otros lugares se mantiene bastante estable y en Argentina termina aumentando. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué voy a conservar pesos? Si al fin y al cabo pierdo poder adquisitivo. Si conservo dólares, a lo mejor hoy compro un chango lleno, y si no, dentro de 2 o 3 meses vendo los dólares y compro, en vez de un chango en el supermercado, compro 2. Claro. Entonces la gente trata de protegerse, en definitiva, no porque sean especuladores en sí, sino que trata de proteger lo poco que tiene, el poco salario que adquiere o los ahorros que tiene, lo trata de proteger. El resguardo del valor de lo que ahorra, ¿no? Claro. La inflación que se está dando y que se prevé, por ejemplo, en la Comunidad Europea, y esto se habló el otro día en el G20, ¿no? Muchos de los países importantes han tenido que, producto de la pandemia, que emitir más de lo que habitualmente se emite, y esto generó inflación. De hecho, Estados Unidos tiene una inflación para este año que, por supuesto, uno a veces... ayer alguien me decía, bueno, ¿qué es un 5% anual? Nosotros tenemos eso por mes, pero para una economía de la dimensión de la economía de los Estados Unidos, un 5% en un año es un problema bastante severo, ¿no? Ese problema severo de inflación que tienen los países importantes del mundo, los países más desarrollados, ¿qué significan para nosotros? ¿Es algo que nos perjudica aún más, o es algo que de alguna manera amortigua el efecto de nuestra inflación? Fíjese, por un lado, lo primero que usted comentó, fíjese que va en línea de lo que conversamos hace unos minutos. Es decir, en el mundo se sabe que los excesos monetarios persistentes generan presiones inflacionarias. ¿Cuánto de ese 5% corresponde a esos excedentes monetarios? Yo no lo tengo medido. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, sí. ¿Por qué? Porque bien como usted dice, hay otras cuestiones que han afectado los precios a nivel mundial, en las economías desarrolladas, el tema de los containers, el petróleo, algunas commodities. La gente desahorró, de golpe y porrazo salió a comprar bienes, porque durante la pandemia no los pudo comprar y recibió el dinero, pero lo guardó.
aparecieron nuevas listas de precios de sectores de servicios que habían estado planchados, cerrados, y hay una serie de variables que jugaron, pero lo monetario y fiscal efectivamente tiene su importancia central en todo eso. Lo que sí es importante o no, una inflación del 5%, evidentemente para ellos sí, porque hace muchos años los objetivos de inflación de la mayoría de los países desarrollados están en el orden del 2%. Claro. De hecho, cuando tienen 0,5 se preocupan, pero cuando tienen 3,5 también se preocupan. Claro. Pretende que la inflación sea baja y estable, pero siempre positiva, alrededor del 2%. También hay consenso en la literatura entre los economistas a nivel mundial, que es una tasa aceptable y necesaria. Ahora, ¿cuánto de esa inflación importada afecta en la Argentina? Es realmente irrisorio pensar que algo tiene que ver con la inflación importada, excepto por la misma devaluación, porque los precios internacionales se multiplican por 100 para poder transformarlos en pesos, y a lo mejor por 200 porque hay insumos que solamente hay que pagarlo con dólar blue. Claro. Entonces, no es la tasa de inflación del 2%, del 3%, del 5% que hay en el mundo la que nos afecta, sino nuestra propia inflación, la inflación generada por por la propia Argentina, por el propio gobierno. Incluso aquí entra a tallar la cuestión de si la culpa, por un lado, dicen que es la economía mundial, y eso no es verdadero. Hay un poquitito de verdad, pero hay un componente. Claro, hay un componente, pero es mínimo. Cuando usted tiene una inflación del 50%, del 60%, la verdad es que si la inflación pasó del 2 al 3% a nivel mundial, la verdad es que es poco. Sobre todo porque Argentina importa un popurrí de productos, una canasta bastante amplia, no es que dependemos absolutamente del petróleo, por ejemplo. Eso no es así. Y además con el poco comercio que tenemos, tampoco es que, y las importaciones bajas que tenemos, las exportaciones bajas que tenemos, tampoco es que el comercio internacional nos determina. Nosotros no somos Singapur, no somos Holanda, ¿se entiende? No somos Chile en cuanto a la apertura comercial. A eso mismo tenemos mitigado. Claro. Entonces, hay ahí una cuestión importante para discernir y diferenciar. La otra que por ahí cada tanto se saca a la luz es la cuestión de la concentración, los oligopolios, los monopolios, etcétera. También todos los economistas en el mundo saben que eso sirve para determinar niveles de precios y a veces por cortos periodos alguna aceleración en el aumento de precios, pero no son los determinantes de la inflación. De hecho, todos estos países que mencionamos, y todos los países del mundo, tienen oligopolios y monopolios en la gran mayoría de los sectores. Claro. De hecho, hay países como Estados Unidos que tienen muy poquitos frigoríficos, muy poquito, me estoy refiriendo a 5 cadenas de frigoríficos. También los laboratorios son pocos en el mundo, es decir, hay un montón de cuestiones de organización económica que tienen que ver con la dinámica de la tecnología, las escalas de producción, las regulaciones, y en todos los países ocurre. Sin ir más lejos, en los países de América Latina que tienen una inflación del 2, 3, 4, 6% anual, son países que tienen una estructura empresaria mucho más concentrada que la Argentina. ¿Cuántos frigoríficos hay en Uruguay? ¿Cuántos frigoríficos hay en Chile? ¿Usted se imagina cuántos molinos de harina? ¿Cuántos fabricantes de aceite? ¿No es cierto? Es decir, muchos menos. Es decir, no es una cuestión de concentración empresaria, sino que la inflación como proceso de mediano plazo, que no es que ver con el precio, el nivel de precios, el producto, qué sé yo, la aspirina es más cara en Argentina que en Gran Bretaña. Eso sí puede tener algún componente de estructura, pero también se puede resolver trabajando el sector y trabajando con las empresas del sector. Ahora bien, la inflación como fenómeno, entonces hablamos del 50, del 60, del 40%, es algo estrictamente macroeconómico, que es lo que usted señaló. Es decir, la emisión de exuberancia en la cantidad de dinero que no queremos tener
y eso con el paso de los trimestres se transforma en un problema de aceleración de precios. Claro, sin duda. Es decir, yo creo que por ahí se ponen las culpas fuera cuando los problemas están dentro. Masot, le hago una última pregunta porque estoy muy pasado de tiempo. El tema, la verdad que es apasionante, ¿no? Porque es lo que nos afecta a todos, y por lo general la inflación además es algo que afecta a quienes menos recursos y herramientas tienen como para poder ir paliando esta inflación. La gente que tiene, que cobra un sueldo todos los meses, y de eso tiene que vivir y manejarse, y por ahí no está bancarizado. Bueno, todo eso le complica mucho, porque ahí sí ve la pérdida de valor adquisitivo rápidamente y en muy poco tiempo, ¿no? Un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que tanto se habla en este momento, ¿mejoraría las cosas? ¿No cambiaría tanto? ¿Cómo ve la gente esto? ¿Cómo se le puede explicar a la gente esto? Porque hay también corrientes de economistas que dicen la única alternativa es arreglar con el fondo, que eso en definitiva significa pagar con una refinanciación, por supuesto, porque ¿de dónde van a salir los dólares que hay que pagar si no los tenemos? Pero hay otra corriente de economistas que dicen, bueno, lo que no se puede pagar y punto. ¿Sería realmente una solución cumplir con el Fondo Monetario Internacional? Creo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Ajá. Es decir, se necesita cumplir con el fondo, con las negociaciones que se lleven a cabo, que seguramente el fondo no es necesariamente el que está más apurado. Yo creo que en realidad es la Argentina la que podría estar un poco más apurada, sí, por los vencimientos que tenemos a fin de año y en el próximo año. Uh-huh. Entonces, me parece que más es el problema de la Argentina que del fondo. Eso es casi lo puedo decir con certeza. En cuanto al arreglo en sí, uno sabe que en definitiva uno puede firmar un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años con un programa económico que sea creíble para el fondo, que en el fondo es lo que necesitamos. Que sea cumplible, básicamente, ¿no? Claro, que este programa sea razonable, que vamos a poder cumplirlo, sabiendo además que si dentro de 6 años o 5 años la Argentina sigue teniendo problemas porque lo que sea, no, los vientos de cola, los vientos de frente, estas cosas a las cuales le echamos culpa, pero en realidad a veces es nuestra incapacidad de resolver los problemas internos, seguramente se puede ir a otras conversaciones con el fondo para renegociar los vencimientos o poder trabajar nuevamente en vistas a poder seguir cumpliendo con las capacidades que tenga la Argentina. Claro. Hay que tener en cuenta que la Argentina no genera justamente una gran cantidad de dólares. La Argentina no tiene una dinámica exportadora suficiente para pagar deuda externa, pagar importaciones y además permitir que los argentinos acumulen dólares. Es una gran cantidad de dólares. Entonces, esta cuestión de la restricción que tenemos en la generación de dólares, es decir, ingreso menos ingreso de dólares, lo vamos a tener siempre. Es decir, por lo menos firmar algo bien, con un buen programa que nos permita empezar a transitar un camino razonable y que, aunque dentro de 5 o 6 años tengamos que volver a trabajar con el fondo para alargar plazos, estirar, diríamos, vencimientos, etcétera. Porque lamentablemente, a menos que nos transformemos de golpe y porrazo en Corea del Sur o en Taiwán, la verdad, por su dinámica exportadora, la verdad es que la Argentina no genera los dólares necesarios. Y además ahí me tiró un buen título, ¿no? Porque si empezamos y si tendemos de alguna manera a convertirnos en exportadores con productos con valor agregado, etcétera, esa podría ser una salida, que en definitiva hay antecedentes en el mundo, ¿no? Cuando sí, es la única mucho, salida en realidad. Empieza a vivir mejor, ¿no? Claro, es la única salida, algo sobre lo cual incluso se hace todo lo contrario, ¿no es cierto? Claro. Porque dicen que eso va a minorar la tasa de inflación o lo que sea en la Argentina, cosa que, como hemos conversado, es falso. Entonces, es como, no sé, autoboicotearnos, digamos, y es una cosa bastante
complicada y ya se ve los daños que genera en la economía y lógicamente en la gente, como te decía, más pobre, los más vulnerables, que no tienen capacidad de resistir estos embates macroeconómicos tan negativos. Sin duda. Massot, te le agradezco muchísimo esta charla. Vamos a subir el artículo suyo porque realmente es muy interesante, como para que la gente lo pueda leer con detenimiento. Le agradezco mucho, como siempre, este ratito y seguiremos en contacto seguramente. Le mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Guillermo, un abrazo grande y bueno, muy buen fin de semana para usted y su audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos con Juan Miguel Massot, que es economista, director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador.